La mejor noticia que vas a escuchar en toda tu vida la encontramos en la Biblia en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Esto es lo que debes creer con fe para ser salvo. Me preguntarás, ¿y esto por qué es una buena noticia? ¿Y de qué tengo que ser salvo? Para poder entender por qué esto es una buena noticia, primero debes reconocer cuál es tu estado delante de Dios. En Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni aun uno. En Romanos 3:23 nos dice que todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Incluso una persona después de haber sido salva seguirá siendo un pecador toda su vida, hasta que su cuerpo muera, como lo vemos en 1 de Pedro 3:21. Como te podrás dar cuenta, la Biblia nos declara que todos somos pecadores. Si haces un análisis honesto de tu vida, te podrás dar cuenta que hay mucha maldad en nosotros. De hecho, a ti no te tienen que enseñar a portarte mal, es algo que naturalmente hacemos. ¿Qué es el pecado? En 1 de Juan 3:14 nos dice que el pecado es la transgresión de la ley. ¿Cuál ley? Dios como creador, máxima autoridad y juez supremo es el único que puede determinar qué es bueno y qué es malo. Así como los países tienen sus leyes y constituciones, Dios también nos dejó la Biblia donde están escritas sus leyes y allí está escrito qué es lo bueno y lo malo. Si tú vives en un país, estás obligado a cumplir las leyes de ese país, así estés o no de acuerdo. Y si tú violas las leyes de ese país, existen penas que te obligan a pagar. En algunos casos, dependiendo de la falta que cometas, te pueden aplicar la pena capital. Con Dios es igual, solo que al ser Él un ser santo, sin mancha y que aborrece el pecado, tiene unos estándares muy altos. En Santiago 2:10 nos dice que si ofendemos la ley en un punto, nos hacemos culpables de todos. Al ser todos nosotros pecadores, tenemos que pagar la pena por haber violado la ley de Dios. En Romanos 6:23 podemos ver que la paga por el pecado es la muerte. Esta muerte no es la muerte física, sino la muerte de tu alma. Como tu alma tiene existencia eterna, como lo dice Eclesiastés 3:11, cuando habla de la muerte eterna se refiere a la separación de tu alma de Dios y de todo lo que Él creó. Es decir, que tu alma se dirige a un destino de sufrimiento terrible y confusión perpetua. Cuando tu cuerpo muere solo puede ir a dos lugares, y cuando se habla de muerte eterna se está refiriendo a que tu alma va a un lugar de tormento eterno mejor conocido como el infierno. Dios como juez supremo tiene toda la autoridad para condenar y determinar el castigo por haber violado la ley, y Él ya determinó que te mereces la muerte de tu alma por ser un infractor, como lo dice Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, Dios no quiere condenar a los hombres. Nosotros ya estábamos condenados viviendo en nuestros delitos y pecados, como lo dice Efesios 2:1. El anhelo de Dios es que todos sean salvos, mas sin embargo, Él no va a violentar nuestro libre albedrío. En Juan 3 del 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La sentencia por tus pecados se tiene que pagar, bien sea con la muerte de tu alma o la muerte de algún sustituto que sea acepto para Dios, y ese único sustituto acepto es Cristo. Es decir, o tú crees que Cristo murió para pagar por tus pecados, o tú vas a tener que pagar por ellos en el infierno. Dios ya puso su gracia, este es el don de Dios, y para poder hacer efectiva esa salvación ahora demanda nuestra fe en el Evangelio. Las obras no sirven de nada para la salvación del alma, por el contrario, el creer que debo hacer obras para ser salvo o para conservar la salvación es una muestra de incredulidad a la obra perfecta de Cristo y condena al alma al infierno.
En Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y en Isaías 64:6 nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Este es el único plan de Dios para salvación, no existe ningún otro, cualquier otro camino diferente conduce a la perdición y la condenación eterna del alma. Una vez somos salvos por creer que Cristo murió por nuestros pecados, pasamos a ser sus hijos, como nos dice Juan 1:12. Nos sella con su Santo Espíritu, como lo vemos en Efesios 1 del 13 al 14. Nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano, por lo que una vez somos salvos, siempre lo seremos, sin importar absolutamente nada que hagamos, y podemos tener seguridad, así como enseña Juan 10 del 28 al 29. Mi anhelo es que seas salvo antes que sea demasiado tarde. El mañana no está garantizado. Solo podemos aceptar ese regalo mientras estemos con vida corporal. Luego de morir nuestro cuerpo ya no hay nada que se pueda hacer. Las oraciones o misas que realicen los vivos no sirven de nada, y si no fuiste salvo tendrás que pasar una eternidad de tormento, como lo dice Hebreos 9:27. Si aún no has decidido ser salvo, o porque no crees lo que estoy diciendo, o porque prefieres esperar y seguir tu vida como la venías llevando, solamente observa y reflexiona sobre los acontecimientos nacionales e internacionales. Estamos inundados de malas noticias y personalmente creo que nada va a mejorar. Por el contrario, todo tiende a empeorar aún más. Este mundo no tiene esperanza, ninguna persona u organización humana puede cambiar el rumbo de colisión por el que va. Por el contrario, cada vez se está acelerando y aproximándose más a su caída. La Biblia es el único libro que es 100% inerrante, y todo lo que está escrito en sus páginas se cumple, y eso nos da seguridad que es la única palabra de Dios. No es un libro de cuento de hadas como muchos piensan. Además hay otra cosa que debes saber y que tengo certeza que ocurrirá muy pronto. La Biblia nos da una maravillosa promesa a todos aquellos que somos salvos y que estemos vivos, la cual nos habla que antes de que ocurran los 7 peores años de la historia de la humanidad, que también se llama la tribulación, nosotros los que somos salvos seremos arrebatados al cielo y no degustaremos la muerte. Este maravilloso evento lo podemos ver en 1 Corintios 15 del 50 al 52, Primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 18, Juan 14 del 1 al 3. Esta bendita esperanza ocurrirá antes de la tribulación, como lo dice Primera de Tesalonicenses 5:9, Primera de Tesalonicenses 1:10, Apocalipsis 3:10, Isaías 26 del 19 al 21, entre otros. Ya se han visto precursores de estas cosas que ocurrirán en la tribulación, como a partir del 2020 si no te ponías algo no podías entrar en ciertos sitios. Muchos perdieron sus trabajos, cerraron negocios, hubo amenazas, violación a la libertad de expresión, sometieron al mundo entero a través de manipulación y mentira. La Biblia enseña que el mundo entero está bajo el maligno en Primera de Juan 5:19, y claramente se vio como todos los gobiernos, medios de comunicación e instituciones controlados por Satanás estuvieron confabulados, y de alguna manera quienes nos resistimos a esta tiranía mundial nos limitaron nuestra capacidad de comprar y vender. Además que vulneraron los derechos constitucionales de las personas bajo una excusa de seguridad y bienestar. En el tiempo de la tribulación esto será mucho peor. La Biblia nos habla con detalle sobre este periodo en Apocalipsis de los capítulos 6 al 19. No querrás quedarte a experimentar ese tiempo, porque lo que estamos viviendo ahora será como un jardín de niños comparado con lo que vendrá. No digo estas cosas para asustarte, sino para alertarte, porque es algo que inevitablemente va a suceder muy pronto. La Biblia es 100% exacta y no miente. Mi intención es que seas salvo antes que sea muy tarde y que no tengas que pasar por estas cosas, porque si no eres salvo y llegas a morir antes o después que el arrebatamiento ocurra, te irás directo al infierno por toda una eternidad sin oportunidad de redención. O si ocurre el arrebatamiento y aún estás vivo, tendrás que sufrir el periodo más espantoso que la humanidad va a conocer, y para poder ser salvo allí de la condena eterna de tu alma, no debes dejar que te pongan la marca o en tu mano derecha o en tu frente y morir como mártir por creer en Jesucristo. Por favor, sé salvo ahora. Necesitas urgentemente creer con todo el corazón que Cristo murió por todos tus pecados, y de esa manera salvó tu alma de la condenación y sufrimiento eterno en el infierno. Gracias por ver mi video. Dios te bendiga.